Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa como voz de trompeta. Programa órgano oficial de nuestro ministerio evangelístico, ministerio final como voz de trompeta, que tiene el privilegio y el honor de salir ante la consideración de todos ustedes, nuestra amada audiencia que lunes tras lunes nos sintonizan aquí a través de Facebook Live, a través de nuestro fanpage Evangelista José Santiago, ministerio final como voz de trompeta. Qué bendición poder llegar ante ustedes una vez más con nuestro programa, ya que estamos trabajando un tema poderoso. Lo hemos trabajado en series y esta es la sexta semana donde estamos desintoxicando al pueblo del Señor de la religiosidad, del dogmalismo y de las doctrinas humanas que no están para nada avaladas por la palabra de Dios y que más bien lo que hacen es manipular e imponer circunstancias. Pero ya en breve vamos a entrar con este poderoso tema, no sin antes saludar a los pastores, evangelistas, siervos, siervas del Señor, apóstoles, profetas del Señor que están en nuestra sintonía. Como siempre saludo a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet, mi amada madre Magdalena en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, y mi amada hermana Elizabeth Santiago junto a su querida familia allá en Arecibo. Bueno, y queremos saludar también a toda la audiencia de nuestro querido hermano y amigo el pastor Carlos Reyes y su distinguida esposa, que estuvimos, ¿verdad?, este sábado que acaba de pasar en su amada iglesia en una vigilia poderosa, donde el Señor se glorificó de una manera poderosa y especial. Y queremos saludar a toda la audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura.org, que están también retransmitiendo nuestro programa. Y la semana pasada hubo una audiencia de 16,378 personas conectadas, ¿verdad?, a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, en más de 10 plataformas que esta hermana emisora tiene. Y también queremos saludar con mucho cariño a todos los que nos están sintonizando en el área oeste en este momento a través de DirecTV. Así que muchas gracias, hermanos queridos, por estar en sintonía. Nos están viendo de diferentes partes del mundo. Son miles y miles de personas que nos ven a través de esta emisora Cristo Sana y Restaura, Radio y TV Cristo Sana y Restaura.org. Así que gracias, mi distinguido hermano y amigo, el reverendo Carlos Reyes y su distinguida esposa, por este privilegio de darnos entrada a su emisora. Ciertamente Dios es el que hace estas citas divinas y Dios es el que une gente con un propósito, y el propósito que tenemos, al igual que el pastor Carlos Reyes, es predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Así que mis saludos, mis cariños para toda esa audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, nuestro querido hermano y amigo el pastor Carlos Reyes y su distinguida esposa. Saludamos a todos los que nos están sintonizando también a través de nuestra página personal Evangelista José Santiago, a través del fanpage del Ministerio de Intercesión Profética a las Naciones, y a través de todas las redes donde tenemos el privilegio, todos los grupos donde tenemos el privilegio de compartir aquí en Facebook. También quiero decirle a los hermanos que tenemos un canal en YouTube. Va a estar apareciendo ahí en la pantalla del televisor o su dispositivo. Ahí usted lo está observando. Usted nos puede buscar en YouTube como Evangelista José Santiago. Búsquenos como Evangelista José Santiago. Ahí usted va a encontrar todos nuestros mensajes, todas nuestras predicaciones. Ahí está en la pantalla del televisor o dispositivo. En Facebook, búsquenos como Evangelista José Santiago. Dele suscribirse y active la campanita para que cada vez que subamos un programa o un culto, usted lo pueda disfrutar luego a la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a retomar el tema que tenemos hace 6 semanas en esta hermosa noche, y el tema que estamos trabajando a la gloria del Señor es el movimiento profético en la iglesia. El movimiento profético en la iglesia. Este es el programa número 6 en estas series. El movimiento profético en la iglesia, sexta parte de este mensaje en series. Y vamos, como siempre, a utilizar la plataforma de la constitución del reino. Y está en Efesios capítulo 4, verso 11. Siempre tengo que empezar porque este es el texto base, clave para este tremendo
estudio. Y él mismo constituyó, hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire la constitución del reino que está constituida por Cristo con 5 ministerios que actualmente están activos. Repito, actualmente los 5 ministerios están activos. ¿Por qué? Porque esto es una constitución del reino que no puede ser removida, que no puede ser abolida, que no puede ser bajada, como he escuchado, a 2 ministerios o a 3, porque a mí me parece que deba ser así o a alguien le parece. No, hermano. El que le quite o le añada este libro de la profecía, y vuelvo y lo repito, esto no es solamente para el libro de Apocalipsis. Este libro de la profecía, el Logos escrito, estas sagradas escrituras que tengo aquí en mi mano, es el libro de la profecía. No se le puede quitar ni se le puede añadir. Así que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar, que es capacitar, empoderar a los santos, que es la iglesia, para la obra del ministerio. El ministerio es servicio. Para la edificación, para la bendición del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque mire el propósito de los 5 ministerios. Acuérdese que yo estoy desintoxicando al pueblo del Señor de la religiosidad en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos, mire el propósito de los 5 ministerios. Ve, el propósito es perfeccionar, capacitar, empoderar, preparar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Ahí están los 5 ministerios. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia de Cristo siga creciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos, no uno, no alguno, no otros, uno sí, no otros no. No, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ay, ay, ay. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños inmaduros, influctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas, por inventos de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Fíjese que esta es la constitución del reino. No voy a detenerme mucho en esto porque lo uso como plataforma introductoria para demostrarle al pueblo del Señor y a los religiosos de este tiempo que el ministerio quíntuple hasta el día del arrebatamiento tiene que estar en acción. La semana pasada nos quedamos trabajando en la página 23 de este glorioso estudio del movimiento profético en la iglesia. Estamos hablando de que en este tiempo, escúcheme con cuidado porque escucho cada disparate por las redes, por televisión, por diferentes lugares, de predicadores que están enseñando que los juicios de Dios ya están cayendo sobre la tierra. Mire, el capítulo 24 de Mateo le habla al pueblo judío del principio de dolores, guerras, rumores de guerra. Esos son principios de dolores, son manifestaciones que preceden, que son una antesala al arrebatamiento de la iglesia. Padres contra hijos, hijos contra padres, terremotos en diferentes lugares, en otros lugares hay volcanes, granizos, maremotos. Hermanos, son manifestaciones del principio de dolores y manifestaciones proféticas de los tiempos finales que estamos viviendo, que le gritan a la iglesia que la trompeta está a punto de sonar y que el deseado de todas las naciones está a punto de aparecer. Entonces no es tiempo de dormir, no es tiempo de contender, no es tiempo de pelear, porque hay gente que para lo único que utilizan las plataformas es para pelear y para demonizar. Nosotros las utilizamos para predicar el evangelio y que la gente venga al conocimiento de Cristo. Entonces queremos recalcar nuevamente y retomar que en este tiempo no hay juicios de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Vuelvo y repito, no estoy diciendo, hermanos queridos, que la gracia sea una licencia para pecar, ni para hacer lo que nos da y nos viene en gana. No. Servirle a Dios requiere de nosotros que vivamos en santidad.
Servirle a Dios requiere de nosotros que vivamos en rectitud. Servirle a Dios requiere de nosotros que vivamos por esta palabra, no como nos dé la gana, no como pensemos, creamos o entendamos que quizás debe ser, no con un pie en el mundo y otro en la iglesia, no, negativo. Estamos hablando de un evangelio santo, estamos hablando de un Dios santo que requiere de nosotros que nos sometamos a Él y a su palabra y vivamos en santidad. Pero entonces, que estemos en la gracia no es una licencia para que el pueblo de Dios haga lo que le dé y le venga en gana. No, es una bendición, es un privilegio, es un alto honor que Dios nos da de poder vivir en la gracia en este tiempo. Pero en este tiempo no es como en el pacto del Antiguo Testamento, que habían juicios fuertes para el pueblo de Dios. Había corrección fuerte. Y yo no digo que Dios en este tiempo no corrija. Dios al hijo que ama lo corrige en este tiempo. Pero no puedo enseñarle a usted el disparate de que la tierra está bajo juicios, porque todavía la iglesia estamos aquí. Le he enseñado una y otra y otra. Y hay un estudio del Apocalipsis que pronto vamos nuevamente a retomar. Ya lo traímos hace muchos años atrás, pero vamos a retomarlo para actualizarlo a este tiempo, en el sentido de que están los programas bien viejos y todavía no lo hemos subido a nuestro canal de YouTube, pero vamos a retomar nuevamente el Apocalipsis de Juan para traerle esa revelación al pueblo más adelante en mensajes en serie. No hay juicio en este tiempo, hermanos queridos, hasta que la iglesia no sea arrebatada, hasta que la iglesia pase este principio de dolores, hasta que la iglesia pase este tiempo difícil, este tiempo apocalíptico. Pero no me dice que no hay juicio. ¿Cómo me dice que es un tiempo apocalíptico? Si es un tiempo apocalíptico, hermano. Hay señales en el Apocalipsis que ya se están cumpliendo. Pero yo enseñarle el soberano disparate a usted aquí de que los juicios de Dios ya están cayendo sobre la tierra. Porque hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia. Ven un terremoto, ven un maremoto y ya eso es un juicio de Dios. Hermanos, esos son eventos proféticos que marcan el time de que el arrebatamiento está a punto de acontecer. No obstante a ello, de que también el hombre en este tiempo tiene la capacidad de crear y de provocar, mejor dicho, de provocar huracanes, de provocar maremotos y terremotos. Tiene la tecnología, tiene la maquinaria para hacerlo. Busque información sobre esto. Yo no me estoy aquí inventando algo que no sea una realidad, pero todo se resume a que es un cumplimiento profético. No hay juicio, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque estamos en el periodo de la gracia. Pero déjeme decirle una cosa, el que estemos en la gracia no va a impedir que cuando la iglesia seamos arrebatados a los cielos, esos juicios de Dios comiencen a caer sobre el planeta Tierra. Así que nos quedamos hablando sobre el sacrificio de Cristo que aplacó la ira de Dios el Padre. Mire qué tremendo esta palabra. ¿Qué yo enfrento en medio de mi proceso? Porque el profeta es procesado, el verdadero profeta, porque en este tiempo hay muchos profetas que no es de Dios. Hay muchos profetas que hablan de su corazón, de su intelecto, que hablan para manipular, que hablan para imponer circunstancias, que hablan de lo que escucharon del otro, y eso no es profecía. Entonces usted tiene que ser cuidadoso. Pero ¿qué enfrentamos en medio de nuestro proceso? ¿Qué enfrentamos en esa preparación? Pues ataques del enemigo para que abortes el propósito por el cual Dios te llamó. Vienen los ataques del enemigo y eso no significa, repito, eso no significa que Dios no esté contigo. Todo lo contrario, cuando vienen ataques del enemigo es porque es indicativo que cuando estás en búsqueda de Dios, obediencia a su palabra, consagración, santidad, ayuno, oración, estás en la línea correcta. Por eso el enemigo te tiene que atacar. Viene el desánimo. Vienen injusticias, gente que el diablo los usa con poder, porque yo siempre digo que hay gente que son satélites de Satanás. Se dejan utilizar por el mismo infierno para atacarte.
Y que lamentablemente el único pueblo que se ataca y se destruye entre sí es el pueblo evangélico. Esto es una malicia, hermano. Pero es la realidad, lamentable y tristemente el único pueblo que se destruye entre sí, sus soldados, es el pueblo de Dios. Vienen injusticias, viene desánimo, vienen tentaciones por causa de una necesidad casi siempre del alma. Vienen esas tentaciones. Y es un deseo literal. Amén. Es como cuando usted come dulces y tiene el deseo de comérselo, no se los puede comer por alguna situación de salud en su cuerpo, pero se lo come. Después viene el remordimiento. Porque si usted vuelve y se lo come otra vez más adelante, eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Porque cuando usted realmente se arrepiente de algo, usted no cede. No cede a la tentación. De hecho, uno de los pasos del Padre Nuestro, que no es un poema para recitarlo, sino que es un modelo de oración, que tiene 7 pasos, dice: no permitas que caigamos en tentación. Ese es el escrito original, porque la versión Reina Valera 1960 dice: no nos dejes caer o no nos metas en tentación. Pero los escritos originales, como la Biblia Pechita, la Biblia Septuaginta, que se acercan demasiado, bien cerca de los escritos originales, dice: no nos permitas, guárdanos, líbranos de caer en la tentación. Pero usted tiene dominio propio para no ceder. Cuando usted tiene ese dominio propio, usted paraliza toda obra de maldad. Usted no permite que se atrase el proceso de Dios. Porque si usted está herido, no puede seguir caminando. Primero usted necesita ser sano, limpio, para continuar la carrera. ¿Cómo me mantengo en pie en este tiempo tan difícil? ¿Cómo nos podemos mantener en pie? Los que somos evangelistas, los que son profetas, los que son pastores, los que son maestros, los que son apóstoles de la gracia en este tiempo, ¿cómo se pueden mantener de pie? De una sola manera, hermanos queridos: orando. La Biblia dice que Pablo y Silas vencieron la oposición, haciendo un paréntesis, en la cárcel de Filipo, orando. Estaban orando porque la oración provoca a Dios, lo mueve a Dios, pero la alabanza también lo mueve. Son 2 herramientas poderosas. Pero el primer principio es la oración. Orando en el Espíritu. Y la oración en el Espíritu es la oración profética. ¿Cómo usted va a orar en el Espíritu si no tiene el bautismo del Espíritu? Ay, Dios mío. Déjeme decirle una cosa, que el bautismo del Espíritu no es para los que tienen ministerio nada más, o para unos sí, o para otros no. El bautismo del Espíritu es para todo aquel que lo pide, que cree que viene sobre él. Viene el bautismo del Espíritu. No se puede orar en el Espíritu si usted no tiene el bautismo del Espíritu. Porque una cosa es que usted sea sellado, que diga propiedad privada de Cristo, y otra cosa es que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Así que si no lo tiene, no se ponga triste, pida lo que Dios se lo va a dar. La palabra de Dios en tu vida es como una bomba, a punto de explotar. Uno siente que está a punto de llegar, pero el proceso tiene que ser necesario en nuestra vida, y dentro de ese proceso va a venir el desánimo. Ya cuando tú sientes que estás llegando, ya cuando tú sientes que está casi a punto de terminar ese proceso, viene el desánimo, viene la duda, pero ahí es donde usted tiene que entrar en la oración profética y empezar a orar en el Espíritu, empezar a orar. ¿Cómo se ora en el Espíritu? En lenguas, hermano. No hay otra forma de orar en el Espíritu que no sea en lenguas. Usted puede orar con su entendimiento, pero cuando usted ora en lenguas, usted habla misterios con Dios. Más adelante le vamos a traer un estudio de la importancia del bautismo del Espíritu y del misterio de las lenguas, para que usted entienda la bendición tan grande que hay en orar en lengua. Hay gente que ni sabe el privilegio, hay gente que ni sabe lo que se desata, hay gente que ni sabe lo que ocurre cuando usted ora en lengua, pero es bien importante. Más adelante vamos a estar trayendo también ese poderoso mensaje. Viene el desánimo en el proceso, pero por medio del decreto,
y la oración que usted hace en el Espíritu, viene el ánimo. Aleluya. Siento la presencia del Señor y sientes que estás más cerca del propósito. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, cuando tú mandas haces oraciones proféticas, haces oraciones en el Espíritu, haces oraciones bajo el fuego de su presencia. Ese Espíritu Santo que está en ti y está sobre ti te va a levantar, te va a catapultar, te va a colocar en el lugar de tu destino profético. La oración profética es lo que yo decreto. Yo decreto en el mundo espiritual, hago un decreto en el mundo espiritual que toda obra de maldad contra mi vida en este día no puede prevalecer, que ninguna arma, que el enemigo forje contra mí, ni hecha ni forjada, podrá prosperar. Cubro mis hijos, cubro mis hijas, cubro mi esposa, cubro mi esposo en el caso de las mujeres, cubro mi familia, cubro mis automóviles, cubro mis finanzas. Usted tiene que cubrirse, tiene que hacer oraciones en el Espíritu, porque cuando usted hace oraciones proféticas, aleluya, la manifestación del poder de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá de una manera poderosa. La oración profética es cuando usted declara, cuando usted decreta, cuando usted anuncia, cuando usted establece el reino de Dios y su justicia. Esto se ha calentado aquí, aleluya. Tienes que usar la palabra de Dios. Tienes que usar las sagradas escrituras. El bien y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este es el movimiento profético. No es esta loquera que hay, este desorden que hay de gente hablando sandeces y hablando cosas que no están por la palabra de Dios. Aquí hay que, el que es profeta se deja regir por la palabra de Dios y no profetiza loquera, ni profetiza de su corazón, ni de su intelecto, ni de lo que le parece, ni profetiza para manipular ni imponerle circunstancias a nadie para que hagan lo que le dé la gana a él. Profetiza lo que viene directamente del corazón de Dios el Padre para la iglesia. La voz profética de Dios en este tiempo es necesaria porque le da guianza al pueblo. Les revela los misterios. Claro, la palabra de Dios es el guía más seguro. Yo lo sé, hermanos queridos, la profecía más segura, más certera es la palabra, pero claro que lo sé. Pero Dios tiene profetas en este tiempo. Dios revela los misterios, los secretos. Algo que está escondido, algo que está revelado es porque estaba escondido, pero Dios te lo revela para que tú entres en ese movimiento. Aleluya. Tienes que usar la palabra de Dios para declarar, para decretar. Porque hay poder en nuestra lengua, hay poder en lo que profetizamos, hay poder en lo que hablamos, hay poder para interceder proféticamente, ¿ok? Ese poder de Dios está en nosotros, pero tenemos que conocer el reino de Dios, tenemos que conocer cómo opera. Mateo capítulo 3, verso 2 habla de arrepentirse, arrepentidos y convertidos, ese es el reino de Dios. Lucas 17, 20, 21, vaya apuntando porque no me puedo detener. Lucas 17, 20, 21, el reino de Dios está dentro de ti. Cristo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está en vosotros. Está en vosotros. Y Él dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, porque Él iba al Padre. Mateo capítulo 6, verso 10. El reino de los cielos hay que llamarlo, hay que pedirlo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se hace en la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida. Pídale a Dios eso, hermano. No quiera andar usted como le da la gana, como usted piensa o cree. Porque si quiere andar así, entonces usted va a andar en la voluntad permisiva humana. Pero Dios no tiene voluntad permisivas. Hello. Ni plan B, ni plan C, como algunos dicen que Dios tiene. No, pues si no me mete en un plan, me mete en otro. No, Dios tiene uno nada más, es el problema. Los planes de Dios son unos para con nosotros. No improvisa. Dios no es loco. O se volvió loco Dios. Hermano, Dios no es loco. Romanos capítulo 12, verso 1 hace un llamado a que nosotros no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este sistema, no nos conformemos a la mente adámica del hombre caído, sino que renovemos nuestra mente. Estos teléfonos cada cierto tiempo se están renovando, cada cierto tiempo se están actualizando. Pero hay gente que no se actualiza. Yo no le estoy diciendo a usted, escúcheme con cuidado,
que usted entre en una nueva revelación, porque eso no existe. La única revelación que hay es la que el Espíritu Santo te da de estas Sagradas Escrituras, que Dios quita el velo de estas Sagradas Escrituras y algo que tú tenías frente a tus narices por tiempo y tiempo y tiempo y nunca lo habías visto, Dios hace así, quita el velo y te lo revela. Eso es revelación. No una nueva revelación como tiene mucha gente por ahí. Yo tengo una nueva revelación. Bueno, la última revelación, la última, se la dieron al apóstol Juan en la isla de Patmos. Esa es la última revelación. Pero aquí nadie tiene más revelaciones que no sean por la palabra de Dios, pero tienes que utilizar la palabra de Dios para renovar tu entendimiento, para actualizar esa mente carnal y diabólica, esa mente adámica, esa mente que quiere gobernar y dominarnos, porque el peor enemigo que tenemos nosotros no es el diablo, no son los demonios, no son las tentaciones, no son las situaciones que nos puedan rodear. El peor enemigo de nosotros, ¿sabe quién es? Usted mismo y yo mismo. ¡Ja! Esta carne que quiere hacer lo que a ella le da la gana, esta carne que quiere vivir y quiere gobernar en nosotros. Entonces usted no lo puede permitir, hermano, porque usted se supone que sea sacerdote y mayordomo. Amén. Mateo 10, 7, 9, Mateo 11, 12, 13, 10 y 11, Mateo 16, 19, hablan de que hay que llamar el reino, hay que pedir lo que se manifieste entre nosotros. Primera de Corintios 4, 20, Juan 18, 36, le estoy dando las citas, usted apúntelas y después las busca. Apocalipsis 11, 15, Lucas 12, verso 31, verso 32, Hebreos 14, 22. Déjenme decirle una cosa, que la iglesia de Jesucristo no trabaja sola. Nosotros trabajamos con la asistencia, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo y con la asistencia de los ángeles de Dios. Ahora mismo aquí en este estudio conmigo, por lo menos un ángel hay aquí cuidándome ahora mismo. Si no, me haría pedazos el enemigo. Porque usted sabe la cantidad de ataques que hay a vueltas redondas del planeta Tierra. ¿Usted sabe quién es el que opera y gobierna en este mundo? Satanás y sus demonios. Yo no hablo mucho de Satanás y sus demonios, pero tengo que mencionarlo cuando lo tengo que mencionar para que el pueblo entienda y comprenda contra lo que luchamos. Sí, porque hay gente que lo único que ven es demonios y el ministerio de ellos es más demonio que otra cosa. No, el ministerio mío es con Cristo Jesús. Que reconozco que mis enemigos se llaman primero la carne, Satanás, que es el diablo, y sus demonios. Claro que sí. Pero aquí el eje central es Cristo. Trabajamos con el poder del Espíritu Santo y la asistencia de los ángeles, que son ministros, servidores a nuestra disposición y servicio. Usted no tiene ninguna autoridad para darle órdenes a los ángeles, pero usted tiene poder y ejerce autoridad para darle órdenes a los demonios, para darle órdenes a Satanás en el nombre de Cristo, de que se vaya de ese lugar y suplicarle y pedirle a Dios el Padre que Él active los ángeles guerreros que están a su alrededor, que Él mueva esos ángeles, que esos ángeles bajo el mandato y el precepto de la orden de Dios el Padre se activen al servicio de los santos. Eso sí, usted lo puede hacer. Tú decretas y ellos operan en la dimensión espiritual porque estás en autoridad, estás bajo la autoridad de Dios el Padre y ellos ejecutan lo que tú estás decretando porque el Padre dice, está decretando, está declarando, está anunciando. Ustedes tienen que moverse al mandato que yo les doy ahora. Muévanse y hagan el trabajo que mi siervo está declarando y está decretando. Por eso es que la Biblia dice que los que estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos el poder para desatar, pero tenemos el poder para atar. Ese es el poder del acuerdo. Por eso cuando usted ata aquí en la tierra, el Señor ata en los cielos. Cuando usted desata en la tierra, el Señor desata en los cielos. Por ese poder hay que utilizarlo. Hay que utilizar el poder, hay que utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. La oración intercesora en el ministerio del profeta y en el ministerio del apóstol, y en el ministerio del maestro, y en el ministerio del pastor, y en el ministerio del evangelista, tiene la autoridad de la voz profética.
Vuelvo y lo digo. La oración intercesora tiene la autoridad de la voz profética. Cuando usted intercede, cuando usted declara, que es anunciar, cuando usted decreta, que es firmar un edicto real, porque nosotros somos real sacerdocio, no se le olvide eso. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa oración intercesora tiene la autoridad de la voz profética, tiene la autoridad de la declaración, tiene la autoridad de la anunciación, tiene la autoridad de que usted hable la palabra, y cuando usted la hable es voz profética la que está retumbando en el mundo espiritual. Es importante, hermanos queridos, vuelvo y recalco, llenarnos de la palabra de Dios, porque hay gente que dice, bueno, Dios dice, abre tu boca, yo la llenaré, pero si no te llenas de palabra, ¿qué vas a hablar? Sandeces espirituales, tontería y bobería. Hay que hablar la palabra, hermanos queridos. Este es un pan que vino del cielo y vino a dar vida. Entonces usted tiene que hablar la palabra de Dios. Jesús dijo, escrito está. Y con ese argumento, hermanos queridos, fue que Jesús se enfrentó a Satanás. Porque Jesús no le dijo, yo soy el Hijo de Dios. Tú sabes que yo soy Cristo. Doblégate, arrodíllate. No, cuando lo tentó y le dijo, mira, tú tienes 40 años, 40 días, perdón, sin comer. 40 días sin comer. Hay algunos evangélicos que ni medio día ayunan porque le da jaqueca, dolor de cabeza, morriña, piquiña, de todo le da cuando están en ayuno. Pero cuando van a un médico y están en ayuno desde por la mañana y son las 3 y no lo han atendido, ni chistan, se quedan calladitos, claro, porque es que son vagos para ayunar, porque es que esto es un deseo de la carne, comer. Es un deseo de la carne comer y comer y comer y comer y comer. Pero el deseo del Espíritu es contra esta carne, usted tiene que someterla. Aleluya, como decía nuestro hermano Gille, sonríase que el Señor le ama. Jesús dijo, escrito está. Y hermano, y con ese argumento, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero échate abajo que tus ángeles te van. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Póstrate y adórame. Y todo esto que Adán me entregó, todo esto que el hombre me entregó en el principio, yo te lo voy a dar a ti. No vas a tener que pasar por la cruz, no vas a tener que pasar por el sufrimiento, por el martirio, no vas a tener que pasar por absolutamente nada de eso. Y Cristo le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá. Porque Satanás siempre ha querido la adoración. Por eso es que usted tiene que entender el poder tan grande que hay en la alabanza. Cuando usted se queda callado, cuando usted se queda inactivo, cuando usted se queda tranquilo, usted le está dando la victoria al enemigo contra usted. Pero cuando usted alza su voz en cuello y comienza a declarar y a decretar y a establecer el reino de Dios y su justicia, mire hermano, todo lo del enemigo agarra la maleta y se desaparece y se desintegra y se va de su lado. Ahora escuche esto. Escuche esto que es bien importante. Con contarles a otros la palabra que Dios te ha dado, tenga cuidado con contarle a otro la palabra que Dios te ha dado. No sea que quieran hacerte abortar esa palabra. Hello. Usted no le puede decir todo a todo lo que Dios le habla a usted a todo el mundo, porque hay gente que son pichones y satélites de Satanás. Son pájaros de mal agüero, como dicen en Puerto Rico, que están detrás de ti para hacerte daño, para demonizarte, para parársete encima. Usted tiene que saber a quién usted le cuenta la visión. Porque hay gente que van a querer venir a hacerte abortar el propósito de Dios, la palabra de Dios. Así que sea muy diligente en esto. La oración tiene 2 direcciones. Primero, de la tierra al cielo, eso habla de nuestra relación como profetas de Dios, de nosotros como evangelistas, de nosotros como pastores, como apóstoles o maestros, sea el ministerio que Dios lo haya llamado a usted. Asegúrese que Dios lo llamó, porque tengo que decir que en este tiempo hay mucho falso apóstol también. Y hay muchos lugares que hay una fiebre apostólica, pero Dios no ha llamado a ninguno de esos llamados apóstoles en este tiempo. Pero también tengo que decir que hay una fiebre en mucha gente de profetas y Dios no los ha llamado. También tengo que decir que hay una fiebre en muchos evangelistas que Dios nos ha llamado y se metieron ellos. También tengo que decir que hay una fiebre en algunos que
piensan ser pastores y no son pastores ni pastoras, se llamaron ellos mismos. Y algunos que piensan ser maestros y no se llamaron ellos mismos, pues usted tiene que saber que dentro de la viña del Señor hay trigo y hay cizaña, hay originales y hay copias. No por eso usted tiene que demonizar ni el ministerio apostólico, ni el ministerio profético, ni el ministerio evangelístico, ni el ministerio pastoral, ni el ministerio del maestro. Porque hayan copias no quiere decir que no hay originales. Porque haya gente que se han llamado, como hablábamos el sábado en la iglesia de mi amado hermano y amigo el pastor reverendo Carlos Reyes, no significa que no hay llamados. Aquí tiene que haber de todo, lamentablemente. Por eso el Señor dijo, muchos son los llamados, pero en aquel tiempo pocos serán, mire, los que Él va a escoger. Aquí lo importante es que cuando el Señor venga nos encuentra a nosotros que nos llamó haciendo así. Entonces, cuando oramos, la oración tiene dos direcciones. De la tierra al cielo, que es de mi comunión, mi dirección con Dios, cuando yo le hablo a Dios, y del cielo hacia la tierra. Del cielo hacia la tierra. Escuche bien, es cuando le doy la instrucción al mismo infierno. Yo estoy en el cielo sentado juntamente con Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Que Dios nos sentó con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y cuando nosotros oramos, usted tiene que saber que nosotros oramos desde un lugar de autoridad, desde un lugar de victoria, desde una posición y un lugar de victoria. Yo estoy sentado en el cielo, ahora estoy en este estudio, pero espiritualmente estoy sentado en el cielo juntamente con Cristo. Y cuando yo me dirija al diablo, lo voy a hacer desde la posición que tengo con Cristo. Y no voy a decirle a Abel, no, Abel era el hermano de Caín. Voy a darle órdenes en el nombre de Jesús, porque estamos en autoridad. Hay gente que dice, el arcángel Miguel solamente no profirió palabras, sino le dijo que el Señor te reprenda, porque el arcángel Miguel no tenía en ese momento otra asignación que no fuera la que él iba a hacer, pero a la iglesia nos dio poder para hollar serpientes, escorpiones, contra toda obra de maldad. Y dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, tenemos el poder y la autoridad, para echar fuera demonios. Entonces, no me digas que esa autoridad está en nosotros. Declarando la palabra, hermanos queridos. Declarando la palabra, el enemigo tiene que huirse. Y cubriéndome con ella. Usted tiene que cubrirse con la palabra de Dios. Usted tiene que cubrirse con la palabra de Dios. Porque si usted no se cubre con la palabra de Dios, ¿con qué se va a cubrir? Lo hace pedazo el enemigo. Oiga, hay tres voces. ¿Cómo? Espérese, le voy a explicar. Hay tres voces. Escuche bien, porque hay gente que habla y dice, Dios me dijo. Diga como Dios se lo dijo. Porque el último recurso que Dios utiliza es su voz audible para hablar. Y yo a veces escucho gente como si fuera un relajo. Dios me dijo. Yo dudo eso, ¿sabe? Lo dudo porque el último recurso que Dios habla, que utiliza para hablar, es su voz audible. No puede ser que Dios le esté hablando audible a todo el mundo por ahí. Tenga mucho cuidado. Cuando usted dice que Dios le dijo algo, diga cómo fue que se lo mostró. Porque hay tres voces. La voz de mi conciencia, número uno, que es la voz de nuestro interior y de nuestro espíritu. La voz de Dios, audible, y la voz del diablo, que es el gran imitador. La voz de la conciencia, escuche esto con cuidado, nos enseña a distinguir entre el bien y el mal. La conciencia habla cuando usted está tranquilo. Vamos a las Sagradas Escrituras a ver si esto es un invento mío o está avalado por la palabra de Dios. Salmo capítulo 16. Escuche y busque ahí para que usted vea que aquí nosotros no hablamos sandeces ni bobería. Hablamos por la palabra de Dios. Le enseñamos a la gente lo que está en la palabra de Dios. Salmo 16, capítulo 16, verso 7. Bendecirá a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña... escuche bien, aún en las noches me enseña mi conciencia. Escuchó que esto no es un invento tampoco. La voz de la conciencia nos enseña a distinguir entre el bien y el mal. Y la conciencia habla cuando usted está tranquilo.
El salmista David lo dice en su Salmo, capítulo 16, verso 7. Vamos otra vez. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aun en las noches, me enseña mi conciencia. Quiere decir que esa es la primera voz. La primera voz que le habla al hombre o a la mujer de Dios. Ejemplo, la mujer sorprendida en pleno acto de adulterio. Si la cogen los religiosos de este tiempo, como los de aquel tiempo, le entran a pedrar. Porque hay gente que para lo único que sirven es para señalar al otro, pero por nada del mundo se meten manos ellos nunca, pues son perfectos. Alaba. Jesús escribía en el piso. Escucha, esto está tremendo, hermano. Se asume que él escribía algo que los acusaba a ellos directamente. Todo lo que muchos exégetas de la palabra indican. Que Jesús estaba escribiendo algo que los acusaba a ellos directamente. Quizás una inmoralidad del mismo tipo de ella. Posiblemente las veces que ellos se habían acostado con aquella mujer. Pero en Juan capítulo 8, verso 9, dice que ellos asustados por su conciencia, cuando Jesús le dijo, el que de vosotros esté libre, zumbe la primera pedradita, se desaparecieron. Y cuando se desaparecieron, Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Miró ella a la derecha, miró ella a la izquierda, miró para adelante, para todos lados, dijo, no hay nadie, Señor, todos se han ido. Jesús le dijo, pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Qué enseñanza. Cómo nos falta aprender. Cómo le falta a los religiosos y talibanes espirituales de este tiempo aprender de Jesús. Tan lejos que están. 3 estados de la conciencia. Oiga, 3 estados de la conciencia. Número 1, conciencia buena. No tiene ninguna situación delante de Dios ni de los hombres. Es sensible para oír la voz de Dios. La conciencia débil es la segunda. Se deja influenciar fácilmente y el enemigo la acusa, esa conciencia débil. Dios nunca te va a oprimir ni te va a juzgar. Dios es espíritu y el espíritu no acusa, sino que convence de arrepentimiento. My God. ¿Te escuchó esto? Lo voy a leer otra vez. Dios nunca te va a oprimir ni te va a juzgar. Él es espíritu y no acusa, sino que convence de pecado. Eso está en las Sagradas Escrituras. Y el tercero está la conciencia cauterizada. Wow. Este es un estado crítico, hermano. Es como si realmente estuviese muerta la persona, porque tiene falta de sensibilidad, vive en indiferencia ante el pecado. Le da lo mismo pecar, le da lo mismo vivir en doble vida, le da lo mismo predicar una cosa y vivir otra. Como hay muchos que predican muchas cosas que ni siquiera ellos viven, ni siquiera la mitad de lo que predican. Por causa de pecar continuamente, tristemente, han perdido la sensibilidad y ya no se sienten mal haciendo lo que están haciendo. El creyente genuino que da fruto no practica el pecado. Y si peca, si falla, si comete una transgresión o un error, pide perdón, pero no vuelve a practicar ese pecado de ninguna manera. La conciencia nos define, hermanos queridos, o nos acusa. Esa conciencia comienza a decirte, hiciste esto mal, hiciste esto mal, hiciste esto mal. Tienes que humillarte, tienes que pedir perdón. Tienes que pedirle al Señor que tenga misericordia. Y ahí, hermano, viene el arrepentimiento y usted no vuelve a cometer el mismo error. La voz de Satanás, escuche. El enemigo le habló a Eva cuando ella estaba en el Edén, en un estado de santidad. Hay gente que son tan santos. El diablo a mí no me mete mano. Déjeme decir una cosa, hermano, que el diablo no respeta a nadie. Porque si fue contra Eva, que estaba en santidad, si fue contra Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿qué no hará en contra mía y en contra suya? Lo que usted tiene que estar es sometido a Dios para que cuando Él venga, la Biblia dice, someteos pues a Dios. No dice que los recitas primero,
Porque sí hay gente tan lindo que quieren sacar el sujetarse a Dios. No, usted se tiene que sujetar a Dios. Si usted no se sujeta a Dios, el diablo se le para encima y le va a ir un cha-cha-cha. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Oiga, el diablo le habló a Eva cuando Eva estaba en el Edén y ella estaba en un estado de santidad. El enemigo le habló a Jesús luego de sus 40 días de ayuno. ¿De qué usted me está hablando a mí? El diablo te va a hablar. Lo reprendemos y lo atamos en el nombre de Jesús. Te va a decir que tú no sirves, te va a decir que te detenga, te va a decir que te olvides del ministerio, te va a decir que te atacan aquí, que te atacan allá. Pero usted tiene que olvidarse de los que te estén atacando y dejárselos a ellos en las manos a Dios, para que Dios sea el que se encargue de tus enemigos y traiga corrección y los ayude a salir de su error, porque no es para que Dios los mate y los haga pedazos. Usted tiene que tener misericordia, hermanos queridos. Hay gente que son satélites de Satanás, pero usted tiene que orar para que Dios los saque de ese lugar y no se pierdan, porque ese es el llamado de nosotros, rescatar y salvar las vidas que están en necesidad. El enemigo trata de imitar la voz de Dios para desviarte, para confundirte, para desanimarte, para engañarte. Esta voz del enemigo viene a acusarte, viene a señalarte. Es una voz que viene como una turba encima de ti, para confundirte, para traer duda, para sembrar cizaña. Pero usted tiene que atarlo en el nombre de Jesús y reprenderlo y echarlo fuera. Eso está en Mateo 13:39. En Génesis capítulo 3, verso 1 dice que la serpiente era astuta. Zacarías 3:1 dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ese es el acusador de la iglesia. El acusador de la iglesia es Satanás y usa a sus ministros, al que se deje usar, el que le abra brecha. Hay gente que no le abren brecha, le abren puertas. Y usted lo ve que predica, y usted lo ve que exhorta, y usted lo ve que enseña, pero lamentablemente le tiene puertas abiertas a Satanás y Satanás es el que opera en él o en ella. Ahora mire la voz de Dios. Esto es importante dentro del movimiento profético, hermano. Estos principios son importantes. La voz de Dios es inconfundible. Es como el estruendo. Es como el estruendo de muchas aguas. La voz de Dios es inconfundible, hermano, ya que el enemigo puede usar las palabras o el tono, tratar de imitar un tono parecido a Dios, pero es tan inconfundible la voz de Dios. Porque el testimonio del Espíritu no le va a permitir al diablo que te confunda. El testimonio del Espíritu no puede permitir que tú seas engañado cuando el enemigo trate de hablarte, porque la voz de Dios es inconfundible de imitar. La voz de Dios trae, causa, escuche, paz, seguridad, dirección e induce a que tú hagas el bien. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, y eficaz, y más cortante, siento a Dios, que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¡Wow! ¡Ay! Y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué produce la palabra del Señor en nosotros? Cambio. Hay un cambio cuando la palabra de Dios entra. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Ese es el propósito de la palabra del Señor, hermanos queridos. El Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo para redarguir. Y ese redarguir, estamos aquí. El Espíritu Santo te redarguye, pero el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. Pero no solamente te va a dejar en el arrepentimiento, ese arrepentimiento te va a llevar acá, a un cambio. Redarguir, arrepentirse, y tiene que haber un cambio. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora la carne trae un remordimiento, te trae culpa, pero se queda ahí.
no pasa nada. La persona vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. La voz de Dios es la voz de alguien que no te engaña. Es la voz que viene para corregir e instruir. Dios nunca te va a oprimir ni te va a juzgar. Lo vimos ahí. No le dijo a la mujer adúltera que tú eres una pecadora, tú eres una sinvergüenza, corrió hasta de capota. ¿Qué tú no has hecho? Tú eres una bandida. Yo a veces me asombro cómo hay gente que son tan atrevidos que insultan por las redes a otros. Cuando usted vea eso en un supuesto ministro, ese no se ha convertido ni en sueño todavía, no le ha nacido la luz del evangelio. Porque el ministro de Dios tiene que ser imitador de Cristo, y Cristo no destruyó a Samuel, ni siquiera le dijo adúltera, hija del diablo. Hay que tener mucho cuidado. Examine los espíritus de alguna gente rara, a ver si son de Dios o no son de Dios. Porque Dios nunca te va a oprimir ni te va a juzgar. Dios es espíritu, y el espíritu no acusa a nadie, sino que redarguye para traer arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te lleva a un cambio. La voz profética. Escuche, la voz profética. Estamos hablando de las diferentes voces. La voz profética es donde hay palabras proféticas condicionadas a la obediencia. Oiga, hay que hay gente que quieren, ay, bendíceme, 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 pero no son obedientes. Deuteronomio 28:1 dice, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Si tú la oyes, también Jehová te exaltará sobre las naciones de la tierra, y las bendiciones te alcanzarán. Escúcheme, hello, no puede haber bendición si no hay sumisión ni obediencia. Esto no es automático. Toda palabra profética personal está sometida a la obediencia. Es parcial porque Dios te habla del plan. Yo se lo he enseñado muchas veces, se lo voy a volver a repetir. Es parcial porque Dios te habla del plan, pero no te enseña el proceso por donde te va a pasar. Es progresiva porque usted tiene que trabajar para que se cumpla, y es condicionada a la obediencia y a la entrega que tú tengas al maestro. Condicionada a la vida de entrega a Dios. Pero todo se redunda en obediencia a Dios y a su bendita palabra. La palabra profética trae una transformación, hermano, un despertar. Es cuando alguien te habla de parte de Dios, alguien que no te conoce, que no sabe quién eres, que no sabe nada de tu entorno, de tu situación, y te habla algo de parte de Dios. Despierta tu espíritu, y esa palabra profética trae transformación, trae cambio, trae metanoia, arrepentimiento, trae una reforma, vashaya, trae un despertar en tu vida. No pueden ser palabras de juicio porque no estamos en tiempos de juicio. Primera de Reyes 17:13 dice, Elías va a la casa de la viuda, y Elías le dijo, hazme a mí primero. Ya la viuda había recibido la instrucción. Pero si lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito en la tinaja, un poquito de aceite, para hacer una torta para mí, para mi hijo, y después de esto echarnos a morir. Y Elías le dijo, pues ve a la torta, haz como dijiste, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero. Y dice que la harina y el aceite nunca escasearon. La viuda iba a hacerse para morir la torta, pero llegó la voz profética y le dijo, no te faltará el pan ni el aceite. Oiga, hermano, no vino a traerle un juicio, no vino a decirle, tú estás chava, sí, porque es que tú eres una sinvergüenza, algo estás haciendo mal tú, que Dios no está contigo. Cuando usted oiga eso, esa no es la palabra profética. La palabra profética trae cambio, trae misericordia, trae corrección, pero la puede traer en amor, no en demonización. La palabra profética está alineada a la palabra profética más certera, que es la palabra del Señor. La palabra profética viene, hermanos queridos, viene y tiene un tiempo de cumplimiento. Viene a tu vida, pero tiene un tiempo de cumplimiento. Y usted tiene que esperar ese tiempo. Gálatas capítulo 4. Vamos a ver si esto está avalado por la palabra. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley. Ve, cuando venga el cumplimiento del tiempo, usted tiene que esperar el cumplimiento del tiempo, trabaje. No se siente, pues vamos a ver. No, a ver nada. Aquí hay que trabajar para que usted vea el cumplimiento. La palabra profética puede y debe ser juzgada. Vamos allá, ya casi se me está acabando el tiempo, pero vamos a ir a través de la palabra para que usted vea que siempre le he dicho que no tiene que juzgar al profeta, sino la profecía. ¿Ok? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Juzguen. La palabra profética puede y tiene que ser juzgada. Eso fue lo que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 14, verso 29. Mire, vuelvo y se lo leo rapidito, porque estoy ya a punto de orar. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen en orden. Hay que hacer la profecía en orden de parte del Señor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, evalúen, analicen si la profecía es de Dios o no es de Dios. 5 métodos de profetizar. Ahí nos vamos a quedar en la página 34. Vamos a darle un poquito para que nos quedemos ahí y empecemos el próximo lunes si Cristo no ha venido por su iglesia. Cada medio o método que Dios usa para hablarnos debe estar sujeto a su palabra. La palabra está escrita por Dios y va por encima de toda palabra profética. Escúcheme, va por encima de toda palabra profética. Así que vamos a entrar en la página 34 de este estudio la próxima semana y vamos a hablar de 5 métodos o medios de profetizar. Pero lo más importante es que todo lo que se profetice tiene que estar avalado por esta palabra, porque esta va por encima de toda palabra profética personal. Así que vamos a dejarlo ahí, quedamos en la página 34. En la próxima semana, si Cristo no ha venido antes por su pueblo, vamos a continuar con este estudio del movimiento profético en la iglesia. Vamos a orar por los que han estado escribiendo ahí en el chat, sus peticiones, sus necesidades en esta hora para que Dios haga un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, mira lo que nos ha estado sintonizando. Conoces tú, oh Dios, su necesidad, su situación. Yo te pido que tu Espíritu Santo ahora les toque y traiga sobre ellos la unción del poder para que ellos reciban salud, reciban sanidad en esta hora de la noche, Padre, o es del día o la mañana, a la hora que nos puedan luego ver retransmitido. Declaramos que tu mano les toca y les guía y les cubre y les sana para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Si quieres recibir a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, repite conmigo: Padre, abro las puertas de mi corazón para que me den la salvación y Cristo sea mi dueño y mi Señor. Por medio de su sacrificio, soy limpio y soy salvo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración y recibiste a Cristo, añádete a una iglesia que predica el evangelio completo, que prediquen que Cristo salva, sana y viene en cualquier momento. Y en el día que viene nos vamos a saludar en ese evento que está a punto de acontecer, que es el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que nos puede buscar a través de nuestro canal de YouTube, Evangelista José Santiago. Suscríbase a nuestro canal. Active la campanita para que reciba todas las notificaciones cuando subimos videos a nuestro canal de nuestros programas o predicaciones, así pueda seguirnos. También nos puede seguir a través de nuestro fanpage. Ya la página nuestra en Facebook, Evangelista José Santiago, se llenó. Búsquenos, por favor, búsquenos en el fanpage Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta. Repito, búsquenos en nuestro fanpage porque ya la página personal que la usamos para el ministerio ya se llenó. Ya tenemos 5,000 amigos, no podemos aceptar más. Búsquenos en nuestro fanpage, desde donde estamos originando ahora. Evangelista José Santiago, Ministerio Final como Voz de Trompeta. Dele follow o seguir y aquí puede interactuar con nosotros para la gloria del Señor. Así que
Hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes decirle que les esperamos la próxima semana si Cristo no ha venido antes por su pueblo. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Pronto llegará el momento que no habrá